Capítulo 1069 de One Piece. Todas las cosas que existen en el mundo han nacido porque fueron deseadas. Tenemos el volumen 26 del Viaje sin emociones del Germa, titulado Un instituto en busca de la paz, que es financiado por Lufeld, el rey de los usureros. Y pues básicamente aquí nos dicen que Lufeld, este rey de los bajos fondos del inframundo, fue quien financió Mats. Y una cosa que nunca me había preguntado era cómo fue que Mats existía, si era parte del gobierno, si simplemente se reunieron los científicos. Aquí nos revelan que Lufeld es quien puso todo el dinero y vemos el barco de Mats, posiblemente también era su base. Y me llama la atención que lo presentan como un instituto en busca de la paz. Inclusive la bandera que tiene el barco dice pacifista en inglés. No sé si habrá alguna relación con los pacifistas. Pudiera ser que Vegapunk, al ser tan humanista, pues fue él quien propuso la idea de que Mats fuese un grupo que promoviera la paz, que buscara la paz. Y una vez disuelto Mats y tener una oportunidad con el gobierno financiándolo, pues llamó a los pacifistas en una muestra de que Vegapunk siempre estuvo buscando la paz. Y otra opción pudiera ser que fuese una fachada para que las personas pensaran que era un instituto que buscaba la paz, cuando en realidad pues tenía otros propósitos, porque pues la mayoría de personajes que han estado en Mats o que oficialmente se nos han presentado como integrantes de Mats pues son científicos malvados. Está César Clown, está Judge y Queen, los tres evidentemente con ideas muy distantes de lo que es la paz en el mundo. No creo que en el pasado estas personas hayan sido buscadores de la paz y que todos hayan terminado siendo villanos. Creo que siempre han sido así. Por eso me extraña que se presente como un instituto que busca la paz. El único ahí que realmente pues es un humanista es Vegapunk. Y también la persona que los financia pues es Lufeld, una persona que evidentemente pues al formar parte de los bajos fondos del inframundo pues no es una persona ética. Es una persona que ha obtenido sus riquezas en base pues a la estafa, quizás con dinero manchado de sangre. Y pues el personaje de Lufeld junto con los demás personajes que conforman el inframundo pues no son muy éticos sus diseños. Son diseños que nos transmiten inseguridad. Así que inclusive Lufeld pues también es un villano. Y todo esto tiene un paralelismo con el mundo real, ya que muchos empresarios que han conseguido su fortuna pues en base a engaños, en base a prácticas corruptas, pues emprenden campañas en favor de la sociedad, en favor del medio ambiente, en favor de muchas cosas aparentemente positivas, pero que detrás pues tienen el único interés de generar dinero, siendo incluso las personas que gobiernan el mundo pues no políticos, no líderes, no ejércitos, sino empresarios que tienen tanto poder y están tan corruptos que fácilmente pueden presentarse con la bandera de la paz y del bien social, cuando en realidad no es así. Oda lo sabe perfectamente y está reflejado en esta mini historia todo esto. Me gustaría saber más un poco de el inframundo, de estos personajes que se mueven en las sombras. No sé si habrá una saga en el futuro sobre estos personajes, me gustaría, ya que es como un mundo alterno en donde inclusive si ya tienes tu alias te dan otro, como en el caso del Joker, Doflamingo. Así que sería como una saga de un mundo totalmente diferente, me gustaría ver eso. Y pues el barco en el aspecto de diseño pues me llama la atención que es un barco muy caricaturizado, y siendo Mats pues tan inteligentes como para construir un buque armado con cañones como lo vemos en esta mini historia, pues podría Oda haber optado por dibujar un barco más épico, un barco que representara poder y tecnología, porque ya Eiichiro Oda ha dibujado barcos asombrosos con un diseño muy realista como el barco de Rocks, que es un barco que impone muchísimo, y tenemos este barco que nos hace sentir todo lo contrario. Y pues Oda, en vez de poner un barco épico, oscuro, agresivo, imponente, pues decidió poner un barco más apegado a las caricaturas. Parece uno de esos barcos de los cartoons antiguos. Y Oda hizo esto para recordarnos una vez más que One Piece no es un shonen en el que tiene prioridad los diseños oscuros e imponentes, como cuando querían todos que Luffy fuese un hombre mono con los ojos rojos, los ojos en blanco, que peleara muy seriamente, y resultó ser todo lo contrario, la quinta marcha. Pues una vez más Oda nos recuerda en esta mini historia, en esta portada, que este tipo de diseños en el manga son los ideales para ubicar a One Piece, para hacer representado One Piece, y para que cuando la gente pues recuerde One Piece no recuerde peleas y momentos serios, sino que recuerde más bien diversión y aventuras. Y buscando por último un poco de información sobre algún barco llamado Pacifista en el mundo real, pues encontré este que tiene el mismo nombre, Pacifist,
es un barco de origen africano, y pues no creo realmente que tenga relación que Oda se haya basado de esto, aunque aún así pues me gustaría saber por qué le pusieron pacifista a este barco. Y lo primero que me llama la atención es la primera viñeta de este capítulo, donde vemos huyendo a varias personas y vemos que en sus ropas siguen teniendo los nombres de las áreas a los que pertenecen. Por ejemplo, tenemos este chico con gafas y con casco, y en su brazo dice macroeco, refiriéndose a la macroeconomía. Interesante que Vegapunk, además de ciencia, pues también estudie la economía del mundo, y es que macroeconomía significa pues la economía, todo lo relacionado a la economía del mundo entero. También tiene sentido porque la marina, el gobierno mundial pues le está quitando los fondos, y siendo Vegapunk pues el genio más grande del mundo, porque simplemente se enfocaría en investigar la ciencia cuando puede investigar absolutamente todo, el arte, la economía, la medicina, etcétera. Y la otra chica de trenzas pues tiene en su pecho la palabra stat, que significa estadística, muy relacionada con la macroeconomía, y parece incluso que todos son parte de la misma área. Puede ser que haya áreas que tengan que ver con la economía, con las estadísticas y tal. Y pues en sus ropas el chico, el varón, tiene el número 31. No me he puesto a ver bien, pero no creo que haya números que se repitan, y me pregunto por qué Vegapunk los enumera. También ha habido diseños de personajes de ciudadanos que no tienen un número. Me pregunto a qué se debe, no creo que esté ahí porque sí. Por ejemplo, la chica de estadística no tiene números. Y también me pregunto si todos los ciudadanos serán robots. No creo que sean humanos, porque pues al ser humanos tendría necesidades como diversión, como comida, como quererse superar, aprender cosas y eso. Y no creo que Vegapunk tenga el interés de tener huéspedes o residentes en su isla Egghead, en los cuales tenga él que gastar tiempo y recursos en comida y en entretenimiento, cuando puede crear robots que son programados para investigar específicamente áreas. Lo que me hace pensar que toda la gente ahí pues son robots, aunque parezcan humanos. Aunque eso no explica por qué existe comida. Las hamburguesas marca Vegapunk podría ser que son unos androides que tienen partes humanas y partes robots. Y pues también sería interesante saber más sobre el pueblo que habita Egghead. Luego por ahí de que el CP0 pues evalúa el no atacar a Mugiwara, tenemos esta parte de Akainu que me llama la atención. Primero, que pues no se habló mucho de Koby. No recuerdo que se haya hablado sobre Koby anteriormente con Akainu, lo que me hace pensar que pues podría ser Akainu un miembro de su Sword. Es lo que me gustaría pensar por el tatuaje que tiene Akainu en el brazo de una espada. Y me encantaría pues que en el futuro se revelara como un miembro de su Sword, porque a Oda le encanta hacernos odiar personajes y después hacer que los amemos. Y otra cosa son los personajes que aparecen ahí frente a él. Son diseños nuevos que nunca había visto. Es un marín que parece tener un alto rango, ya que va de traje y no parece un soldado común. Tiene un cuello muy largo y una barba muy prominente. También tiene un tatuaje de flamas en el cuello. No recuerdo haberlo visto jamás, creo que es nuevo. Y detrás parece que hay una persona que es una mujer marín. Y pues volviendo a Egghead, tenemos una de las dos cosas más impresionantes, una de las dos revelaciones más impresionantes de este 1069 y quizás de todo One Piece, y es la aparición de la forma despertada de la Zoan. Oficialmente se nos presenta que la forma despertada tiene este halo de fuego como el que tiene Luffy, que culturalmente en Asia pues representa a la divinidad. Aquí lo hemos visto en los reyes de la isla Gyojin. Y pues el fuego que emana de él es negro. También tenemos la característica de que todo el pelo que es propio del usuario también se vuelve flamas, como la barba de Rob Lucci, que también se vuelve flamas, su propio cabello. Así que podemos decir que sin excepción cualquier personaje que haya consumido una Zoan y la despierte tendrá una apariencia de pelo flameante, ya sea cabello o barba, y también tendrá colmillos. El diseño original de Rob Lucci tenía dientes normales, solamente creo que haberle visto colmillos cuando se convirtió en su forma animal completa, pero con el despertar pues sin excepción creo que todos obtendrán colmillos. También me pregunto si el fuego negro es negro por el pelo de Rob Lucci. Ya sabemos que el pelo de Rob Lucci es color negro, y quizás se deba a eso el color de sus flamas, al color de su pelo, o podría ser que todos los Zoan sin excepción tengan el negro en estas flamas. Muchos decían, incluyéndome a mí, que Rob Lucci no tendría oportunidad de ganarle a un Yonko, y más con su despertar, pero nunca creímos que Rob Lucci pues hubiese despertado su fruta, aunque Oda tampoco nos dio pistas para poder llegar a esa conclusión. Me hubiera gustado que mostraran a Rob Lucci, por ejemplo, mostrando colmillos en alguna viñeta del manga hace 10 o 20 capítulos o incluso más, para de esa forma justificar que ya se había presentado antes el despertar en Rob Lucci, pero no hubo ningún aviso previo de su despertar.
y yo supongo que todos los usuarios tendrán fuego, este halo de fuego alrededor suyo, porque realmente pues el jaguar no es un animal divino, un animal tan importante dentro del abanico de Zoans que hay en One Piece. Y si a un animal tan poco importante, vamos a decirle, como el jaguar, le dieron este halo de fuego, pues ¿por qué no dárselo a todos los demás? Que incluso hay personajes Zoan que tienen más presencia como animales, como los dinosaurios, así que por eso creo que todos van a tener este halo de fuego. Y pues me pongo a imaginar cómo serían las versiones despertadas de todos los Zoan que hemos visto a lo largo de la serie. Sería muy interesante verlos a todos con este halo de fuego y con colmillos. Esto también nos indicaría que la fruta de Yamato está despertada, porque pues Yamato también tiene este halo alrededor de sí misma, aunque Yamato tiene el pelo blanco y su halo también es blanco, su halo de fuego también es blanco, lo que refuerza la teoría de que el fuego de los Zoan pues depende del color de tu cabello. También tenía colmillos por ahí Yamato. Me sorprende que no hayamos visto la forma despertada de Marco, porque pues es un usuario que debe de tener ya mucha experiencia. Y pues tenemos el caso de los guardianes de Impel Down, que si mal no recuerdo nos mencionaron que ya están despertados, es decir, son usuarios despertados de la fruta Zoan, y ninguno de ellos pues tiene este halo de fuego ni colmillos, lo que podría ser una contradicción del manga, o también se podría justificar argumentando que ellos estaban en su modo bestia y a pesar de que ya controlan el despertar y lo pueden usar, nunca lo usaron. Esa podría ser la justificación de por qué no cambió su aspecto en Impel Down. Aunque también si los guardianes pues estaban perdiendo como lo hicieron en el manga, iban perdiendo, pues lo más lógico hubiese sido que activaran su despertar para poderle hacer frente a Luffy y a los Shichibukais y a los prisioneros que se estaban escapando, y nunca lo hicieron. Así que personalmente creo que pues ahí, como en el caso del diseño de Vegapunk, pues Oda no tenía bien pensado en ese momento todo lo del despertar de la Zoan, solo lo mencionó para usarlo más adelante y realmente le dio este aspecto de fuego y colmillos pues recientemente. Así que estos tres guardias y Minochihuahua, que por ahí también es parte de ellos, pues se quedaron fuera de esta nueva apariencia. Y otro Zoan que ya hemos visto con pelaje de fuego, incluyendo su barba y este halo de fuego que lo cubre aunque no pasa por detrás de su cuello, es Kaido, que atribuíamos pues este diseño a que era un dragón, ¿no? Los dragones en Japón tienen este fuego, tienen este pelaje de flamas y nadie sospechaba que era parte del despertar, pero ahora con esta revelación de este 1069 podemos decir que Kaido tenía su fruta despertada. También cumple con el hecho de que tiene colmillos, y pues me parece curioso que el fuego no pase por detrás de él, aunque lo tiene en los brazos y pues parcialmente cumple con ello. Tampoco el fuego es del color de su pelo, es rojo, pero como cumple todas las características del despertar en apariencia de una Zoan, pues yo digo que Kaido tenía su fruta despertada. Y luego pasamos con las paramecia, con el resto de las paramecias, y es que Doflamingo también tenía su fruta despertada, pero no veíamos este halo alrededor suyo, lo que me puede hacer pensar que solamente los Zoan como Luffy y el resto de los Zoan, Rob Lucci, pues tienen esta modificación en su aspecto. Si solamente se modifica el aspecto de los Zoan, pues tiene sentido que el resto de los paramecia no tengan este diseño como Doflamingo, a pesar de que tenía su despertar. Aunque también recuerdo a Enel, que es un Logia, que tenía perfectamente el aspecto de una divinidad, con un halo como de tela eléctrica que le cubría, que pasaba por debajo de sus brazos y rodeaba su cabeza por detrás, su cabello en forma de electricidad y no de fuego, que tendría pues un poco de sentido porque su fruta es la electricidad, y pues él cumple con la mayoría del diseño de un despertar Zoan, excepto los colmillos, que evidentemente pues no creo que los tenga. Así que hay muchas dudas acerca de si todos los despertar de todas las frutas de todos los tipos tienen como elemento representativo, identificativo, pues este halo que les envuelve la cabeza por detrás, o si solamente son de la Zoan, o si de algunas paramecia y otras no. También por ahí tenemos el caso de Magellan, que su Venom Demon, esta forma final que nos presentaron de él, pues aventaba humo por la boca, simulando un poco este halo de divinidad que tienen los demás, aunque un poco menos, se siente un poco menos. Y pues lo asocié un poco con todo esto, porque el diseño me recordó un poco al de Nel, pero quizás para tener su fruta despertada Magellan, pues él tendría que ser quien cambiara de apariencia y no este golem de veneno que creó. Así que también ahí está este dato. Luego tenemos la segunda gran revelación de este 1069, y para mí una de las más importantes también de todo One Piece,
comparable quizás a la presentación del Gear 5 de Luffy, y es la razón de este capítulo, del título de este capítulo. Cuando Vegapunk aparece en el laboratorio, entrando deprisa, por ahí rápidamente tenemos la reacción de algunos Mugiwaras de Usopp, que lo identifica como el verdadero Vegapunk, después de haber tenido pues esta interacción graciosa en la que todos eran Vegapunk, incluyendo el propio Usopp, y la reacción de Franky al ver a su gran ídolo Vegapunk en persona. Probablemente tengamos una interacción con él y Franky más adelante, pero por lo pronto Oda nos presenta esta pequeña muestra de admiración de Franky, y es que además de que Vegapunk habla de que la Gomu Gomu de Luffy pues no aparece en los archivos antiguos, en la enciclopedia antigua de las Akuma no Mi, confirmándonos que hay un libro antiguo. Tenía entendido que había un libro sobre Akuma no Mi, pero creo que la versión que tiene Vegapunk, la versión antigua, pues es la más fiable y la original. Probablemente la versión que ronda por el mundo de la enciclopedia de las Akuma no Mi sea una versión censurada en la que no aparece la fruta de Nika. Y también tiene un momento Usopp en el que muy seriamente le dice a Vegapunk que Luffy mismo llama a la Gomu 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 Gomu. Recordando un poco el primer capítulo de One Piece, sabemos que Lucky Row es el primero en mencionar el nombre de la fruta Gomu Gomu, así que de ahí la aprendió Luffy. No me explico muy bien el asombro de Usopp, ya que no tiene nada de raro que Luffy le diga Gomu Gomu a la Gomu Gomu o a sus ataques, por la sencilla razón de que Lucky Row pues le dijo que así se llamaba esa fruta. Y luego viene la frase, una de las frases más importantes de todo One Piece, y es la de: todas las cosas que existen en el mundo han nacido porque fueron deseadas. Desde el momento en el que dijeron esto, yo inclusive me imaginé el final de One Piece. Todo esto huele al final de One Piece, a la esencia misma de One Piece. No sé en qué va a acabar esto, pero sin ver las demás viñetas sabía que Oda tenía muy claro, o Oda tiene muy claro lo que quiere hacer con su obra, hasta dónde quiere llegar. Y pues nos revela Vegapunk que su teoría habla acerca de que las frutas del diablo pues fueron pensadas, imaginadas, y de esta forma fueron creadas. Él argumenta que pues las personas, o bueno, no las personas, pero que fueron deseadas y de esta forma existieron como una forma de evolución humana. Me imagino que es una forma entre comillas ilegal de evolucionar, ya que la forma natural de evolucionar, la forma que está del lado de la madre naturaleza, pues es el tiempo, la biología, la genética, ir acumulando experiencias y vivencias que hacen que las generaciones que vengan pues sean más inteligentes, más ágiles, más fuertes, y de esta forma se alcanza una evolución en los seres humanos. Pero de alguna forma pues estas personas que podrían ser las personas del siglo vacío, podrían ser inclusive nosotros mismos, lectores del manga, estas personas que desearon esta forma de evolución, pues de alguna forma que no se explica accedieron a esta forma de evolución mediante las Akuma no Mi, y al ser entre comillas ilegales para la naturaleza, pues el mar ahora las odia y por eso no pueden nadar los usuarios. Y además de las Akuma no Mi, me pregunto qué más fue producto de un deseo y este se volvió realidad, porque tenemos muy bien las Akuma no Mi, pero qué más cosas podrían existir en el mundo de One Piece que fueron creadas a partir de un deseo. Posiblemente las armas ancestrales, posiblemente la cosa de rayos que tiene Im-sama, o posiblemente la misma Im-sama podría haber sido creada con pensarlo. Así que ahí está esa duda de qué otras cosas además de las Akuma no Mi fueron creadas por el pensamiento. Y pues pienso que una característica de cualquier cosa que fue creada por el pensamiento es que no encajan muy bien con la realidad, como las Akuma no Mi, que te dan poderes que no se pueden explicar. Pues bien, yo creo que cualquier otra cosa que haya sido creada también infringiría la naturaleza y sería muy extraña. Luego tenemos una parte en la que Vegapunk dice que los usuarios son seres que viven en diferentes dimensiones, y en otra versión, esto en la versión de los Mugiwara y en la versión de Ryo Poneglyph, dice que las habilidades de los usuarios son un cúmulo de deseos que alguien imaginó poseer en otra realidad. Así que no sé cuál interpretación es la correcta, esperaré más versiones, pero sí hablando de la última versión de Ryo Poneglyph, en la que dice que las habilidades de las Akuma no Mi fueron creadas tras desearlo en otra realidad, pues podría ser interpretado inclusive como que nosotros, que vivimos en una realidad diferente a la de One Piece, pues pudimos haber sido los creadores de las Akuma no Mi tras desear que existieran poderes sobrenaturales, que existieran seres de este tipo, una clase de deseo y de imaginación que es propia de los niños, o quizás sin ser egocéntrico con nuestra realidad, pues exista otra realidad en el mundo de One Piece en el que algún niño
o un grupo de niños pues desearon esto. Como digo, yo lo atribuyo a niños porque los niños son los que desean esta clase de cosas. En su imaginación infantil puedes desear ser un hombre perro, un hombre lobo, un hombre jirafa, poder volar, poder estirarse. Todas estas cosas pues son invenciones infantiles, es una mentalidad infantil, ya que pues un adulto ¿qué desearía? ¿Con qué fantasearía? ¿O qué fantasía tendría un adulto? Pues la del dinero, la más fácil, el poder, la riqueza, las mujeres. Y hasta ahora no hemos visto pues una Akuma no Mi que genere dinero, que genere esta clase de ambiciones con las que sueña un adulto. Y encaja perfectamente esto de los niños con el mundo de One Piece, con por ejemplo los nombres de Laugh Tale, historia de risas, pues una historia, un cuento, y las risas pues se asocian más a los niños que a los adultos. Luego el nombre de Joy Boy, el chico de la alegría, pues también se identifica más con un niño que con un adulto. La quinta marcha de Luffy, un ser que lleva alegría a todas partes, pues también tiene que ver más con lo infantil. Así que creo que todo esto del siglo vacío y todo esto de estos términos que se manejan en One Piece, muy escondidos, pues tienen que ver con los niños. Y qué mejor que un niño imaginando todo esto, lo que nos cuenta Vegapunk en este 1069. Solamente faltaría ver quiénes fueron las personas que lo imaginaron, si vienen de una dimensión dentro de la obra de One Piece, si Eiichiro Oda quiere de alguna forma conectar nuestro mundo con el mundo de One Piece y hacer a nuestros niños, los niños humanos, los creadores de las Akuma no Mis, que también sería muy interesante y muy algo que nunca habíamos visto en una historia, en un manga. Y otra cosa sería ver cómo consiguieron esto, porque simplemente con imaginarlo pues difícilmente se hace realidad. Tendría que haber un factor extra que convirtiera estas cosas, estos deseos en realidad. Así que también faltaría ver qué fue lo que pasó ahí. Y por ahí también tenemos las caras de los Mugiwaras al enterarse de todo esto que está contando Vegapunk. Pues Robin está un poco preocupado, un poco como no creyéndose todo lo que está escuchando. La cara de Sanji es de asombro total, la de Frankie aún más, y la de Usopp también, boquiabiertos estos dos personajes. Y esto de la creación de cosas, de conceptos, por medio de la imaginación también podría ser algo que tenga que ver con el sueño final de Luffy o el fin del sueño de Luffy, ¿por qué no? Y pues me encanta ver a los Mugiwaras cómo se están dando cuenta de todo lo que está pasando, como aquella vez en la que Rayleigh le dijo a Nico Robin que ellos descubrieron todo lo que había detrás del siglo vacío, y ahora los Mugiwaras pues están precisamente en eso, descubriendo lo que hay tras el siglo vacío, inclusive más allá con este concepto de la creación a través del pensamiento. Y pues esta obra me asombra cada día más. Luego tenemos la pelea de Luffy contra Rob Lucci, que no es muy destacable. Por ahí Luffy utilizando su quinta marcha desde el principio. No sé si esto se deba a que ya considera obsoletas todas las demás marchas, teniendo la quinta. Quizás veremos a Luffy ya peleando con esta quinta marcha siempre, no me molestaría. Y tenemos esta escena que es muy icónica, ya que es una referencia directa a la primera vez que Luffy y Rob Lucci chocaron puños en Enies Lobby. Fue exactamente igual, y en el manga del día de hoy pues salen volando tras chocar puños y se estrellan, se estampan contra cosas que tienen ahí al fondo, exactamente igual que la primera vez que se enfrentaron estos dos. Así que ahí está esa referencia para la gente que es muy fan de esta pelea. Luego tenemos la aparición de Sentomaru, que no sé si vive ahí en Egghead. Se podría pensar que sí, porque la conexión que tiene con Vegapunk, ya que el mismo Vegapunk pues le dice que él lo acogió cuando no tenía nada. Y esto también nos revela pues la lealtad que tiene que tiene Sentomaru con Vegapunk, inclusive más de la que tendría con Kizaru, que en el 1068 hablé sobre que podría haber una conexión más que de estatus militar entre Kizaru y Sentomaru, y podría ahí estar la lealtad de Sentomaru con Kizaru, pero ahora vemos que realmente la lealtad de Sentomaru está con Vegapunk. Veremos seguramente un flashback de cómo acogió a Sentomaru y estas cosas, pero ahora estoy seguro que este personaje está con Vegapunk. También nos presentan a los demás Seraphim, y lo primero que me llama la atención de ellos es que todos tienen en la muñeca, bueno, Boa Hancock lo tiene en el brazo, pero todos tienen esta cápsula o esta pequeña cámara de agua burbujeante. No sabemos si es agua, no sabemos si es líquido vital o qué cosa será. Yo había dicho que la de Jinbei tenía sentido porque pues Jinbei maneja el Karate Gyojin y depende del agua. El agua le da más fuerza, así que tenía sentido. Pero vemos que ahora todos la tienen. No recuerdo habérselas visto al Seraphim de Mihawk y el Seraphim de Boa Hancock la primera vez que los presentaron. Quizás no las mostraron. Aunque las botas son diferentes, aquí al estar en Egghead pues se tienen que aclimatar a la tecnología y a las cosas del lugar, por lo que tienen las botas Doom. La primera vez que nos presentaron a
los Serafim no tenían estas botas, pero bueno, es un detalle sin importancia. Y vemos que Vegapunk efectivamente tiene el control sobre los Serafimes, y el Serafim de Kuma pues traiciona al CP0 y empieza a lanzar una serie de rayos, aunque no se ve bien de dónde los lanza, porque las palmas de la mano del Serafim de Kuma pues tiene las almohadillas de la Nikyu y no se ve que lance los rayos de la boca, de la nariz, de los ojos, de alguna parte. Me pregunto de dónde los lanzará. Y nos presentan la jerarquía de poderes, que es algo interesante que quería ver, que pensé que no veríamos, pero nos presentan esta jerarquía en la que los Serafimes obedecen primeramente al Gorosei, algo que es muy lógico, ya que el gobierno mundial se encargaría de que, a pesar de que Vegapunk los creó, pues su lealtad estuviera primeramente con el Gorosei, en segundo lugar con Vegapunk. Y también habla Stussy, que es la que presenta este diagrama de los Estela y los satélites. No sé a qué se refiere a esto, yo creo que son conceptos nuevos que acabamos de ver. Y bueno, en tercer lugar tenemos a Sentomaru, que estaría un poco representando a la marina. Y en cuarto lugar pues a un poseedor de chip de autoridad, que en este caso son los EP0. Podría pasar este chip, por ejemplo, a un Tenryubito o alguna otra autoridad, por lo que al estar presente Sentomaru en carne propia, pues la obediencia de todos los Serafim recae en Sentomaru y el CP0 se queda sin poder hacer nada. Y también da otro dato interesante Stussy, que es que no se pueden dar órdenes a través de Denden Mushi. Por ejemplo, si el Gorosei estuviera presente por medio de transmisión de Denden Mushi y el mismo Gorosei ordenara algo a los Serafim, pues esto no tendría efecto. Así que es interesante que tienes que estar presente de forma física, de forma viva, para poder dar la orden, lo cual era una ventaja hasta ese momento, pero pues vemos que al final del capítulo Rob Lucci atraviesa a Sentomaru, regresando la autoridad de los Serafimes al puesto número 4, al CP0, y para recuperarla el propio Vegapunk o los satélites o la Estela, que no sé qué serán, tendrían que hacerse presentes de forma física. El Estela o la Estela y los satélites tendrían que ser personas o robots con voz para poder dar una orden, así que Vegapunk tendría que bajar y exponerse para poder recuperar a los Serafimes, o también podría ser que uno de los Punks se sacrifique para poder dar la orden de recuperar a los Serafimes, ya que los Punks pues también son de alguna forma Vegapunk, y esto valdría, o bueno, habría que verlo cómo se desarrolla en los próximos capítulos. Y antes de acabar tenemos esta curiosidad de que Luffy se quita su camisa. No sé en qué momento se la quitó, revisé las viñetas y no aparece ninguna viñeta, pero Luffy ya no trae su camisa o esta ropa que obtuvo en Egghead. No sé si porque se siente más libre peleando sin camisa o no sé. Y se encuentra con Sentomaru y tienen esta plática acerca de que si Luffy accedió a ayudar a Vegapunk a huir de la isla, lo que nos dice que Sentomaru ya está enterado de todo esto. Posiblemente será Sentomaru la persona que lo tiene vigilado por órdenes de la marina, no sabemos, pero su lealtad pues está con Vegapunk al final. Y en esta conversación lo noté un poco desesperado, un poco preocupado por la situación de Vegapunk, como si a pesar de que fuesen enemigos Luffy y Sentomaru, pues Sentomaru no tuviera más opción que confiar en él, y en vez de verlo agresivo en esta conversación pues lo veo un poco más esperanzado en que Luffy pueda ayudar a Vegapunk. Kizaru va en camino a Egghead y me pregunto si tendrá una reacción al ver a Sentomaru casi al borde de la muerte, pues de preocupación o de pesar, ya que en Shabondi vimos que tenían una relación cercana, o si por el contrario Kizaru se mostrará frío al darle igual el estado de Sentomaru, ya que él obedece a la marina. La reacción de Kizaru también es algo que ya quiero ver en próximos capítulos. Y también tenemos por ahí un laboratorio que se ve al fondo, que tiene escrito en la parte de arriba Etymology, que significa pues etimología, que es la ciencia que se encarga de buscar el origen de las palabras, algo que no tiene tanto que ver con la ciencia, que tiene más que ver con la literatura, pero es otra prueba de que Vegapunk pues estudia todas las ramas de todo, y pues es un detalle interesante. Y finalmente tenemos pues este golpe de Shigan que Rob Lucci le da a Sentomaru atravesándolo. Hemos visto muchos golpes como estos en el manga de One Piece, y los afectados pues han recuperado sus fuerzas después de perder el conocimiento, así que no creo que Sentomaru esté muerto, pero sí que creo que va a estar deshabilitado para el resto de la batalla que tenga que ver con Rob Lucci. Quizás lo veamos recuperado en unos capítulos más adelante.
pero no creo que vaya a morir. También vemos que Rob Lucci está utilizando Haki en su mano derecha, ya que está completamente negra, aunque no está brillando de forma metálica como lo suele hacer el Haki de armadura. También podría ser sangre de Sentomaru, o también podría ser pues este fuego negro que tienen los Zoan despertados. Ahí están esas tres opciones de lo que podría ser la oscuridad en la mano de Rob Lucci, y de esta forma pues recupera el control de los pacifistas. Así que como dije, Vegapunk tendría que bajar en persona a uno de sus punks para recuperar de vuelta el mando de los pacifistas, de los serafimes, y de esta forma termina el 1069 y uno de los mejores capítulos de One Piece a mi parecer. Esto es todo lo que más me ha gustado, lo que más me ha llamado la atención, y hasta el siguiente capítulo.